Estamos en Año Nuevo y en Año Nuevo tenemos un personaje, porque de eso se trata, muy querido en este espacio y además una persona de mucha presencia en la vida nacional, que es el ingeniero Guillermo Caran. Como todos saben, un hombre de Estado, gobernador del Banco Central, fue también ministro de Finanzas, ministro del secretario técnico de la Presidencia y antes, en sus días más juveniles, había sido director de la Oficina Nacional de Planificación. Hablar con el ingeniero Caran siempre es aprender a entender lo que ocurre en nuestros días, particularmente en el tema económico, sin dejar la política, que es también otra de sus pasiones. Les invito a que me acompañen en esta entrevista con el ingeniero Guillermo Caran. Ingeniero Guillermo Caran, gusto en saludarle en este año nuevo, muchas felicidades. Yo lo veo a usted como siempre, joven. Y bueno, quizás parece que Ponce de León le entregó el secreto de la eterna juventud. Bueno, ojalá y sea así, pero no es así. Los años pesan como quieran. Ya, ¿se siente bien? Sí, en sentido general bien, como decía tu amigo Balaguer, cuando le preguntaban cómo se siente, dice, bueno, como puede esperarse de una persona de mi edad. Pues siempre muy pragmático, ¿no? Sí, muy elusivo. Sí, sobre todo, ¿no? Tan elusivo que, y usted me tienta que hablemos de Balaguer, que no escribió propiamente unas memorias. Y hubiese sido fabuloso y muy instructivo, pienso, para la sociedad dominicana, que un hombre de tantos años en el corazón mismo del Estado, en el poder y haciendo el poder, construyendo poder, no dejara unas memorias. A mí me hubiese gustado, por ejemplo, leer qué pensaba Balaguer del poder y cómo usaba los mecanismos del poder. ¿A qué atribuye usted esa ausencia de memoria? Porque era eminentemente pragmático, como tú dices, se acomodaba mucho a las circunstancias. Y quizás, como también dijo Mahatma Gandhi, llévense de lo último que yo escriba, no de lo que todo, porque en el transcurso de mi vida, decía Gandhi, yo he tomado posiciones. Por ejemplo, un hombre como Gandhi, que pregonaba y propiciaba la paz, participó en la Primera Guerra Mundial como enfermero, pero participó. Balaguer quizás eso lo contuvo. Recuerdo una vez que le preguntaron que él ha cambiado, me dice, no, yo no he cambiado, han cambiado las circunstancias. Y él se acomodaba. La pregunta se la hizo Virgilio Alcántara y Miguel Franjul, cuando regresó al poder en el 86. Pero las ciencias sociales ha tenido una solución para eso y lo inauguró con Carlos Marx. Ahí los grandes exégetas del marxismo hablan del Marx joven y del Marx maduro. Entonces hay un pensamiento que se le atribuye a lo que Juan Calvino llamaba pecados de juventud y otro ya en sus años de madurez. De manera que sí, todos los seres humanos somos así. Nuestras ideas van cambiando, lo cual quiere decir que de alguna manera las circunstancias orteguianas o balaguerianas influyen en nosotros, ¿no? Así es, sí. Pero hubiese sido saludable eso. Creo que usted tampoco anda por las memorias, ¿no? Bueno, a veces me debato mucho, he escrito muchas cosas, me pregunto cada vez que lo escribo, ¿quién lo va a leer? Las memorias se leen mucho, siempre se han leído mucho, porque y uno aprende. Por supuesto siempre espero que en un encuentro contigo que me lo recuerdes. Sí. Porque la verdad que eres de las personas más insistentes en esa materia. Sí, que no sé si es porque me gustan las memorias, pero uno aprende mucho, incluso comprende por qué esa persona actuó de determinada manera. Sí. Pero también los tiempos han cambiado tanto y uno se pone, ¿de qué vale, por ejemplo, quién aprovechará todas estas experiencias con un mundo tan diferente como el que estamos viviendo? Bueno, aunque sea trabajo para los arqueólogos, y ya eso sirve de reconstruir el mundo y ver cómo era el mundo de entonces, ¿no?
Además, está una de las ramas de la historia que menos se cultiva, que es la historia de las ideas. Así es. Las memorias ayudan mucho a entender la historia de las ideas. Bueno, me voy a hacer el propósito del año. Pero bueno, todo eso a propósito de que un hombre de la talla de Balaguer no escribió sus memorias, y parece que es muy frecuente en la experiencia dominicana que grandes figuras públicas, grandes intelectuales no escriban sus memorias. Tampoco Bosch dejó nada de sus memorias. A mí me extrañó enormemente que Peña Gómez no dejara una especie de testamento político, y se lo he preguntado a muchas personas cercanas a Balaguer, a Peña Gómez, porque yo pensé que como él tuvo tanto tiempo enfermo, que él había tenido tiempo para escribir una especie de testamento. Sí. Bueno, ahí no puedo opinar. Ya. Ingeniero, el gobierno ha hablado en estos días con un optimismo exultante, casi ha bailado, sobre las bondades de la economía, y bueno, más de un economista dice que el gobierno tiene sobradas razones, sobre todo conociendo los efectos que sobre la economía mundial ha tenido esta pandemia. Piensan que sí, que el baile o el popurrí, porque el mismo presidente habló de un popurrí, vale la pena. Bueno, me mataste un poquito el gallo en la funda. ¿Ah, sí? Sí, porque precisamente una de las cosas que me ha sorprendido es como esa ofensiva del gobierno de los primeros días del año y hasta los últimos también, en otros funcionarios, sobre el comportamiento económico, que indudablemente es positivo en comparación con otras situaciones, con otras naciones, con otras épocas. Por supuesto, para encuadrar el optimismo en su justa dimensión, siempre hay que recordar que las comparaciones más usuales son con el año previo, que fue el 2020, que fue un año catastrófico, ¿no? Pero él ha dicho que hay más empleo y más crecimiento que en el año pre. Naturalmente pero se refiere estamos hablando 19, ya de 2 años. Sí, se refiere a 19, ¿no? Sí, porque claro. Como ha habido esa crítica, claro, muy insistente, ahora tanto el gobernador del Banco Central como el presidente aluden también al 19. Sí, bueno, quiera Dios que esto siga en esa misma tendencia, y que el no atender adecuadamente lo que son otros problemas, porque también puede volver a revertir las malas las acciones que dieron al traste el comportamiento económico, aquellas famosas prohibiciones que tú recuerdas que al inicio de la pandemia, nacional e internacionalmente, alteraron todo este proceso de normalización económica, que estamos todavía pagando las consecuencias en cuanto a los sistemas de producción, la disponibilidad de bienes y la logística de comercialización y transporte. Pero por supuesto, digo que hay cosas que hay que encuadrar. Esa es una. La otra, hay que acabar de entender que la economía dominicana es una economía pujante. El dominicano tiene más emprendimiento, una capacidad de emprendimiento que persiste a pesar de los esfuerzos por anularla. Así es. Y no me canso de citar el ejemplo de los 55 años que tenemos de democracia, del 66 para acá. Aprendimos la lección, ¿verdad? Con el golpe de Estado del 63 aprendimos la lección. Y la guerra de abril. Y la revolución. Sí. Digo que esos 55 años, pudiéramos decir que solo 3 o 4, y por situaciones extraordinarias, bueno, en una ocasión por una sequía muy fuerte que hubo, la crisis hipotecaria financiera mundial, la guerra del Golfo Pérsico, en fin. Pero salvo 3 o 4 ocasiones, todos los años la economía dominicana viene creciendo, incluso con 5 gobernantes distintos. Correcto. O sea que el problema, a veces yo digo en mi interior, bueno, la economía dominicana crece
a pesar del gobierno. Sí, y ahora pareciera, por los datos que se han dado, que el sector privado dominicano definitivamente tomó el comando de la economía. Así es, sí, sí. Y creo que hace tiempo que lo viene tomando progresivamente. Entonces, pienso que hay que hacer ese reconocimiento. Por otro lado, hay que ser honesto en el manejo de ciertos logros. Por ejemplo, una de las cosas que se ha vanagloriado el gobierno es el tema de la deuda, que el porcentaje de la deuda con el producto disminuyó. Está bien, correcto, pero no porque la deuda disminuyó, sino porque el producto creció. Sí, pero eso lo explicaron. Sí, pero... Miguel Seara explicó eso muy bien. Pero lo explicaron, pero que queda el resultado, ¿no? Bueno, porque se ha insistido tanto en ese peso que ellos dicen, ahora vamos más livianos, ¿no? Bueno, precisamente... Claro, un empresario no entiende eso, dice, no, a mí hablen de flujo de caja. Claro, pero precisamente porque vamos más livianos, yo creo que hay las condiciones para, bueno, hay muchas cosas en la economía dominicana. Exacto. que durante mucho tiempo la hemos aceptado, que llegó el momento de replantearla, aprovechando, bueno, que el mundo entero está en tónica de cambio, sí. Precipitado por una pandemia, pero quién sabe si como quiera venía, y aprovechando que ya estamos un poquito más cómodos, sobre todo en términos de recaudaciones fiscales, sí. Que fue asombroso el crecimiento del gobierno, aunque a mí me queda el cocorícamo, la duda de que hay que ver qué porcentaje de ese incremento tan alto de las recaudaciones del gobierno se debe a aquellos adelantos bancarios y mineros, sí. Que lo van a cobrar, yo no sé cuándo, este año, el que viene, y si se puede repetir. Entonces pienso que las condiciones están dadas para un replanteo, como he llamado, estructural de la economía. Nos hemos acostumbrado a manejar la economía en coyuntura o hacer de la coyuntura una estructura. Sí. Por ejemplo, el tema del financiamiento de los déficits, el tema de la capitalización del Banco Central, todo eso se ha venido, ese rejuego, ese restoso financiero se ha convertido. Porque eso lo han enseñado ustedes mismos, que eso al final se va a ir diluyendo en el tiempo hasta convertirse en unos recibos que van a estar en una gaveta, en una operación contable. Bueno, en una operación contable, pero que influye, porque también hay cosas que se traducen a efectividad, porque el Banco Central, para compensar su estado, capta depósitos que paga intereses de verdad. Sí. Y tiene la necesidad de presentar estados financieros convincentes en una comunidad internacional que vigila y que a la que se recurre cuando se necesita dinero para otras cosas. De manera que hay que tener cuidado. Mira, leía en estos días que el nuevo ministro de Finanzas alemán insistió de nuevo en el tema de la necesidad de la disciplina del gasto, en tener cuidado del financiamiento. Estamos viviendo un mundo donde la deuda es más que la producción. Bueno, la pandemia misma empujó a eso que ustedes llaman, creo que una política anticíclica, ¿no? Que es de gasto para estimular la misma economía. Y ahora, bueno, ya nosotros mismos, y de eso hablaremos, comenzamos a tomar medidas para recoger un poco los pesos que pusimos en el mercado. Así es. Pero si no recurríamos al mundo, no me refiero a RD, al endeudamiento, ¿cómo estaría entonces considerando los efectos de la pandemia? Así es, por eso, por ejemplo, el propio Fondo Monetario Internacional, que hace un tiempo hablaba de que el coeficiente de la deuda con la producción no debería pasar un 50 y tanto %, pues, ya un poco se ha olvidado de eso. Sí, ya pero no está, en algún momento eso va a cobrar, eso va a pasar factura. Y por eso yo creo que las condiciones están dadas para un replanteo profundo de ello. Bueno, pues vamos a un segmento comercial para venir a ese replanteamiento a propósito de lo que yo he llamado la proclama del ingeniero Guillermo Caram, que son los 5 cambios estructurales. No quiero ser tan pretencioso. Necesita en estos momentos
la sociedad, digo, la economía dominicana. Regresamos en breve. Ingeniero Guillermo Carán, ciertamente usted ha publicado un documento que se llaman 5 cambios estructurales y como apellidito pone concatenados, requeridos por nuestra economía 2022. Y entonces el primero es mayor crecimiento agropecuario, el segundo aumentar accesibilidad al crédito agropecuario, el tercero retiro progresivo del Estado del mercado financiero, el cuarto mejorar supervisión financiera y el quinto reformar la fiscalidad. Hábleme un poco de esto. Sí, bueno, todo parte del punto 1, por eso la palabra concatenada. Ya. Sí, realmente el punto 1 es mayor crecimiento agropecuario. Claro, es una pena que y la pandemia nos ha enseñado desde antes, durante y después la importancia de la economía primaria, sí, agropecuaria. Hay también economía primaria industrial, pero ya, bueno, para que haya industria agropecuaria tiene que haber excedentes de producción. La vieja nomenclatura de la economía, ¿no? Claro, la primaria era el campo. Sí, exacto, es la vuelta al campo. Bueno, y por ejemplo, a pesar de ese crecimiento tan atractivo, tan alabancioso, ¿no? Sí, de la economía de un 12%, tú tienes una agropecuaria creciendo un 2%, hasta el punto de que hemos disminuido a la mitad de la participación del Producto Bruto. Entonces, yo creo que tenemos que entender que tanto, decía antes, durante y después, por ejemplo, gran parte de los problemas pandémicos se debe a las grandes aglomeraciones urbanas que sí, vivimos en nuestros tiempos. Y esa aglomeración urbana también tiene su origen en una emigración rural por falta de oportunidad de trabajo. Pospandémico tenemos la crisis de autosuficiencia alimentaria, la inflación importada. Entonces, yo creo que la pandemia nos ha enseñado, ha reforzado la necesidad de mirar más hacia la producción primaria y da pena que mientras una economía global crece... Pero parece que no estamos mirando. No, porque nos llenamos con las satisfacciones y olvidamos las realidades de todos los sectores, los grandes sectores. Hasta naranjas dulces. Sí. Bueno, y qué decir con lo que en otros tiempos eran tradicionales. Exactamente. De manera que yo creo que tenemos que rediseñar una economía que se produzca más, que tiene efectos positivos de salubridad, demográfico. Cómo vamos a seguir manteniendo y prestando servicios urbanos en una población que sigue viniendo por abandono del campo. Cómo seguir dependiendo de productos importados con toda su inflación. Incluso en términos ambientales, sí, abandono del campo es una tentación para mal uso de los recursos naturales y hasta en términos de seguridad jurídica también, porque bueno, una tierra abandonada es una tentación para alguien que lo ocupe. De manera que hay muchos aspectos y por eso insistí en... Ya nos olvidamos de Jackson Chol. Así es. Entonces, derivado de ese punto, Pero quisiera anotarle, perdón, en ese primer punto. Nosotros tenemos una ventaja en términos para nuestra agropecuaria, que tenemos 3 poblaciones, creo que hemos hablado otras veces de eso, 3 poblaciones que alimentar: la haitiana, los 5 o 6 millones de turistas que vienen cada año, así es, y los 10 o 11 millones nuestros. Es decir, que casi ni siquiera hay que salir a buscar mercado fuera. Nuestra agropecuaria fue exitosa produciendo para esos 3 mercados. En ningún momento, ninguna instancia oficial trazó una estrategia de que nosotros íbamos a exportar $1.000 millones a Haití. No. Eso cayó. Eso vino por gravedad. Exactamente. Sí. Bueno, en el caso del turismo, ya sí sabemos que eso va a aumentar. Claro. Por muchos años. Sí, de manera que eso hasta cierto punto es una necesidad que tenemos que llenar, y además es hermosa, es bonita.
¿Qué sería mejor que un equilibrio, por ejemplo, demográfico, que no tengamos en Santo Domingo la tercera o el 40% de la población y en grandes urbes casi la mitad? Pienso que es hora de hacer un replanteo en ese sentido. Y si nos hubiésemos preparado, estuviésemos también alimentando a Puerto Rico. Así es. Y gran parte de Estados Unidos también, que es un buen mercado. Y de las islas caribeñas, que tienen una ecología bastante diferente. ¿Y usted cree que obstaculiza? Hemos tenido presidentes demasiado urbanos. Mira, sí, tengo que recordar a Fernando Álvarez Ugar, que recuerdo en una ocasión, en un evento, por cierto, del grupo de medios de prensa Corripio, se celebró, dio una conferencia cuando ganó el PLD, en el primer gobierno del PLD. Y él, a mi juicio, fue profético en algunos aspectos, ¿no? En ese aspecto que te voy a citar en particular. Él decía, bueno, que el PLD tenía una conformación urbana, era un partido urbano, de formación urbana y de discurso urbano. Así es. En contraposición al esquema que se sustituía, que era el de Balaguer, que bueno, recuerdo, aunque cada vez que yo te lo menciono, siéntase en libertad. Pero recuerdo 20 años. Dice que cuando hablan con la 22. Y cuando hablan con las personas que han estado de alguna forma involucrados, pues, siempre hay una anécdota que contar. Recuerdo una vez que los socialcristianos estábamos negociando el cargo con gobierno, con el gobierno de Balaguer en los años 70, y Alfonso Moreno Martínez, Balaguer nos hizo un ofrecimiento. Mi profesor. De un ministerio de promoción popular que en aquellos tiempos estaba muy de moda. Sí. Pero Alfonso Moreno siempre fue un amante de la reforma agraria. Exacto. Entonces, creo que hasta su tesis doctoral fue sobre la reforma agraria. Y le dice a Balaguer, bueno, incluyamos la reforma agraria. Balaguer, que era muy celoso políticamente, le dijo, no, puso la mano en el corazón, esa es mía. Esa no me la quita ni me la empaña a nadie. Por supuesto, las famosas leyes agrarias. Balaguer quería y lo logró, romperle el espinazo a los ateros. Sí, definitivamente. Y mira, y creo que algo más, a un esquema de clase dominante, que lo logró primero haciendo crecer una clase empresarial emergente, y segundo, manejando a distancia los tradicionales. Exacto. Que eso algún día, algún historiador, algún sociólogo, no sería yo, por supuesto, tendrá que analizar cómo ha cambiado el esquema de gobierno, incluyendo a Trujillo, el trujillismo, y cómo ha vuelto a recrearse una sociedad con un dominio particular de parte de un sector empresarial en las decisiones públicas. Interesante. El segundo punto suyo es aumentar la accesibilidad al crédito agropecuario, que creo que es casi una derivación del primero. Por eso hablo de concatenado, así es. O sea, de acuerdo con datos que uno vive sacando, recuerdo en una ocasión la superintendencia de banco hace un par de años, desde el gobierno anterior, decía que dijo con mucho bombo, ¿no? Que 30.000 productores agropecuarios tuvieron acceso al crédito, pero resulta que nosotros tenemos entre 3 y 400.000 fincas. Entonces, bueno, estamos hablando de un 10%. Ahora, el sector agropecuario, para acceder al crédito, tiene algunas limitaciones en comparación con otros sectores. Uno de ellos es la tasa de interés. Otros son las normas prudenciales. Correcto. Yo señalo, ahí hago un cálculo, por ejemplo, el gobierno va a necesitar más recursos. Está bien, el Banco Central ha hecho bien aumentando las tasas de política monetaria para contener la inflación,
Eso aleja un poco el crédito agropecuario, porque el sector agropecuario no puede pagar tasas de interés como lo paga, por ejemplo, el comercio o el turismo. Además de que las políticas bancarias están más dirigidas en este momento, primero al consumo y segundo al turismo. Yo diría primero el Estado. O sea, también. Porque en el presupuesto de este año hay unos 110 mil millones de pesos dedicados al Estado. Bueno, pero ahí el suplidor es la seguridad social. Sí, pero son fondos que, de acuerdo con la ley, también pudieran dedicarse a sectores productivos. Así es, pero no sabíamos cuando se diseñó esa ley que estábamos trabajando para buscarle recursos financieros al Estado. Al Estado. No lo sabíamos. Eso es otra de las cosas que han sido coyunturales y que estamos convirtiendo en estructural, el déficit del Estado. Exactamente. Entonces, en o sea, que hay que revisar. Que he dicho sea de paso el corazón de la política económica de Balaguer y su diferencia con estas políticas. Así Balaguer era un gobernante sin déficit, superavitario. Sí. Y acuérdate que incluso inversiones con recursos propios. Claro, y no solamente eso. Acuérdate que había un famoso fondo, el 1401, en la ley del sistema viejo, que era el fondo donde iban a parar los excedentes. O sea, había en la mentalidad del concepto de excedente 70-30. No, más, a veces 60-40 y en ocasiones 50-50. Que incluso se le criticaba porque la dulce malicia de Balaguer. Tenía una discreción. Claro, era que los excedentes se manejaban a discreción del presidente de la República. Que eso fue objeto de crítica. Y se quedaba, porque había una parte que era para un fondo, ¿no? Claro. Nunca se hizo. Claro. Pero había excedentes. Ahora tenemos una economía endémicamente deficitaria. Y eso le permitía a Balaguer que nunca abandonaba la obra, hay que reconocérselo, cuando la comenzaba la terminaba. Así es. Porque él tenía lo que una vez el editorialista del periódico El Siglo llamó su bolsillito chiquito. Pero para seguirte con el esquema, bueno, si el Estado utiliza 110 mil millones de pesos del sistema financiero, incluyendo la seguridad social, imagínate, tú sabes lo que es un préstamo de 1 millón de pesos para un productor agropecuario. Es mucho. Mucho. Eso significa que 110 mil productores agropecuarios pudieran tener un préstamo de 1 millón de pesos. Pero ¿qué pasa? El Estado lo absorbe. Entonces, además de la tasa de interés, que por cierto, al aumentar las reservas, estamos en una economía competitiva, globalizada. Nosotros no podemos ver nuestra tasa de interés independientemente de la tasa de interés en nuestro socio comercial, principalmente que es Estados Unidos. La Reserva Federal sigue prudente en el manejo de la reserva de la tasa de interés a pesar de las presiones inflacionarias. Correcto. Pero bueno, tarde o temprano la va a subir, pero hoy en día estamos con el 4,5 y el 0.25, estamos con una proporción muy desfavorable que no debemos ignorar. Ahora, hay que buscar, además del tema de la tasa de interés, las normas prudenciales, también las políticas de apoyo del Estado hacia la agropecuaria. Y se habló alguna vez, a propósito del crédito al sector rural, se habló de un fondo estatal que le sirviera de garantía al campesino cuando tomaba un préstamo. Sí, un fondo de garantía. Pero eso nunca se ha implementado. Sí. Esa fue la idea original de lo que es hoy el FEDA. Ya. Dicho sea de paso, el decreto constitutivo es de mi autoría. Sí. Pero ya hoy el FEDA es otra cosa. El FEDA Exactamente. Es algo para atender a programas puntuales, que los conejos, que las abejas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que era IDECO antes. Exacto. Sí. Entonces, pienso que... Y además se creó la aseguradora. Correcto. Que como una empresa mixta. Sí. No tengo información de cuál es el destino. Existe, pero existe de manera tan apagada. Exacto. Que pasa años y no aparece ni siquiera en los medios.
Ahora, el tercer punto suyo es y esto sí me gustaría ver la razón, usted plantea el retiro progresivo del Estado del mercado financiero. Claro. O sea, usted quiere que el gobierno no pueda ir al mercado local en busca de 30.000, 100.000, 200.000 millones de pesos. 110.000. 110.000. Bueno, es que si tú te pones a ver, esa situación es una situación de los últimos 18 años, Sí, por lo mismo sí, que sí, tú sí, acabas sí, de decir, sí, como sí, manejaba Balaguer la Sí, economía. sí, correcto. Pero no solo mandaba él, Leonel Fernández lo hizo, administró así, Antonio Guzmán y Jorge Blanco administraron así. Entonces hemos convertido... Pero que Leonel manejó como Balaguer. El que no recurrió al sistema financiero. No, bueno, no había en el primer gobierno de Leonel ese sistema financiero, no había, tenía eso es esos algo recursos. inducido, Sí. sobre todo y precipitado por la crisis bancaria del 2002 y el mal manejo de la crisis bancaria, Ya. porque no solamente fue la crisis, Sí. sino el mal manejo de la crisis. Que no lo oiga Hipólito, ¿verdad? Bueno, yo lo he dicho en otras ocasiones, Sí, sí. y quizás eso provocó intercambios de palabras y de expresiones que, bueno, hay que olvidarlas porque Sí, uno sí. tiene que Son entender cosas del camino. los diferentes roles que cada Sí, quien sí. tiene. Entonces, no es que se retire de golpe, pero es que ya se ha hecho un culto la recurrencia del Estado al sistema financiero, tanto que han diseñado políticas y se vanaglorian a veces de políticas que ganamos, reducimos la tasa de interés, Así es. obtuvimos préstamo y un préstamo paga otro. Yo a veces me pregunto, caramba, no estaremos, ahora que estamos en medio de una lucha contra la corrupción, no estaremos de alguna forma encubriendo algún movimiento de unas comisiones ahí para... A veces se ha dicho eso, pero también yo me río porque de alguna manera el gobierno lo que ha hecho es tomar una práctica que es propia de los sectores populares. En los sectores populares la familia vive de coger prestado y fiado. Y entonces ellos van pagando, nunca se paga por supuesto, pero van enganchando y abonando aquí, abonando allí, y el comerciante le manda a decir, dile a tu mamá que está bien que no me pague, pero que me mueva la deuda, que abone algo y que siga cogiendo fiado, ¿no? Entonces el gobierno recurrió a esa figura. Pero fíjate lo que eso puede transitar, repercutir en la actitud, por ejemplo, de un banco o de un funcionario, del gerente de crédito del banco. Si yo tengo un cliente como el Estado, que me toma un préstamo grande, vamos a suponer 10.000 millones, creo que hoy mismo salió una convocatoria del Banco Central, porque en Estado está Ministerio de Hacienda, está Banco Central, claro, Bolsa de Valores. No, todo el mundo, y bueno, entonces ahí vienen que los que deben depositar en los bancos compran certificados en el Banco Central. Exacto. O bonos en Hacienda. Y cuidado si se presta a un financiamiento circular, porque si el Banco Central te presta 4,5 hoy, exacto, y el Estado te paga al 6 o al 7 o al 8, tú puedes tener un negocio. Pero en la actitud, yo voy a eso, bueno, que el Banco Central adopta una serie de medidas para animar la economía. Correcto. Y le facilita dinero a los bancos. Pero el banco comercial dice, bueno, yo tengo un cliente grande que sin análisis de crédito, con la garantía ilimitada del Estado, hasta con facilidades tributarias en algunas ocasiones, yo mejor le presto 10.000 millones al Estado y no tengo que buscar 10.000 clientes que le preste 1 millón de pesos. Entonces, o sea, mejor administración de esa deuda y más fácil. Por eso yo en ocasión he dicho que estamos fomentando una economía rentista, especulativa, que en lugar de pensar en aquellos, pensemos un poco en la banca tradicional, de fomentar, de prestar para producir o para comercializar, porque también el comercio es parte del sector productivo. Nos quedamos en la comodidad de prestarle al Estado. Y eso sí
innovación, entre comillas, que se la podemos atribuir directamente a la clase política. Así es. Eso Contemporáneo, sí, de este siglo. Sí, básicamente estamos hablando de, no de este siglo, sino del gobierno de Leonel para acá, del 96 para acá. Exacto. Ahora, fíjate este dato, de esos 110.000, yo creo que hay 40.000. En el primer gobierno del 96 al 2000, por supuesto, había mucha timidez, desconocimiento de los mecanismos del Estado, y muchas de esas cosas no se hicieron. Y no sé, a lo mejor se pudiera decir que no habían descubierto el truco. Pero de esos 110.000, hay como 40.000 que son financiamientos de caja. Yo te pago 40.000 y te lo vuelvo a tomar prestado. Correcto. Hay un Estado haciendo eso. Eso es traído de la cultura popular, profesor, claro. Un aporte a la gran política. Claro. Ahora, en el caso de la gran política, ¿qué puede haber detrás de eso? Bueno, ahí te lo dejo en suspenso. Vamos a otro segmento comercial para regresar con esta entrevista al ingeniero Guillermo Carán. Ingeniero Guillermo Carán, en el punto 4, que es mejorar la supervisión financiera, usted refiere dos ítems. Primero, facilidades crediticias del Banco Central, claro. Para que nos explique. Y segundo, mercado de valores, como la necesidad de supervisión en el mercado de valores. Sí, bueno, sobre el primero, a mí me llamó la atención cuando en el discurso del gobernador, en las cifras que dio, el crecimiento al sector financiero se contrajo un 1%, en lugar de crecer, porque si te dan más dinero, lo lógico sería que tú... Sí. Bueno. Pero ¿qué pasa? Que es raro que el Banco Central se sacrifica su propósito de estabilidad, emite dinero, se lo entrega a los bancos comerciales y los bancos comerciales no crecen, el sector financiero no crece. Por otro lado, el Ministerio de Economía emite una declaración diciendo que la morosidad ha mejorado. Entonces yo me pregunto, ¿será que el Banco Central, el sacrificio del Banco Central al colocar dinero en manos del sistema financiero, no se utilizó más bien para financiar operaciones, refinanciar? Bueno, eso se ha observado, claro, casi el 80%. Entonces, entonces ahí hay una refinanciación de deuda. Ahí hay una contradicción entre el gran aporte al sector privado. Entre el propósito de las autoridades monetarias de brindar facilidades financieras para animar la economía y refinanciar. No, eso ahí en esa parte no se cumplió totalmente. Bueno, entonces eso yo creo que hay que mejorarlo. Y en segundo lugar, se habla mucho, creo que hubo declaraciones que la bolsa de valores ha crecido, perfecto, pero tú examinas las operaciones de la bolsa de valores y de 30 a 40 operaciones semanales que puedan haber, una o dos son el sector privado, el resto es el Estado. Es decir, que el dinero que captan las bolsas de valores también va al Estado. También. Entonces, bueno, ya al Estado ya se le pagan los impuestos, pero además el ahorro privado, entiéndase ahorro de particular, entiéndase AFP, entiéndase depositado en cualquier cosa, también está dirigido a financiar el Estado. Entonces creo que eso... Bueno, por lo que hablábamos al principio, tenemos un Estado de mucho tiempo que reclama cada vez más dinero. Sí, 18 años. 18 años. Porque del 96 para acá. Sí, pero más que todo, lo que desbordó... Del 2000 para acá. Y esos son los efectos intangibles de la... Volviendo al comentario de la primera parte, esos son los efectos intangibles de la indisciplina fiscal, financiera y económica. El desbordamiento de esto, el culto al mundo financiero, realmente se desbordó con la crisis bancaria del 2002. Ahora, ingeniero, ¿eso no es de alguna manera también siguiendo un poco la práctica norteamericana desde el poder? Sí, claro. Y no solamente norteamericana, tú puedes decir que esa es la moda. Se podría decir que alguien pudiera decir que esa es la moda, los títulos y los estados. Sí.
Pero y hay una creación de dinero que no sale de la producción. El mundo que es lo que en un tiempo nosotros insistíamos como dinero inorgánico. Sí, bueno, en el caso del Banco Central, cuando el Banco Central emite pesos sin respaldo en dólares o en bienes. Ya esa palabra no se usa. Ya no se usa. Creo que aquí la usó por primera vez don Eduardo Fernández. Eduardo Fernández fue quien la bautizó. Parece que la extrajo de un documento de la CEPAL. Bueno, no sé. Dinero inorgánico, y se le dio mucha importancia en sus días, pero ya lo que de chiste a veces se habla de que el Banco Central prenda la maquinita. Exacto. Pero hasta que tengamos efectos nocivos tremendos, como lo que, por ejemplo, sucedió en un tiempo en América del Sur, cuando la maquinita del Banco Central fue ilimitada. Y también como sucedió después de la Primera Guerra Mundial en Alemania. Su amigo Jacobo Magluta hizo doctrina sobre el tema. Sí. Que si el inorgánico lo ponían a producir, se convertían en orgánico. Hizo facto en orgánico. Lo cual es cierto. Entonces, y no deja de ser un instrumento de política. Hay que decir también que Balaguer lo usó, en menor medida, pero lo usó. Sí, por algunas vías. Entonces se le llamaba crédito interno del Banco Central. Sí. Entonces te decía que precisamente esas son de las cosas que la indisciplina va creando. Pero así como hay flexibilidad para hacer de la abundancia crediticia una doctrina, también la hay de contracción. Sí. Te cité el caso del ministro alemán de Finanzas. Ahora mismo, yo no sé si viste, bueno, tiene que ver la noticia de China con su gigante inmobiliario. Sí, como no. Le ordenó destruir, qué sé yo, cuántos proyectos, y que no le va a ayudar a... Sí, tienen problemas ellos, pero ellos no van a ser como Estados Unidos, pero lo hacen. Lo hacen porque la ventaja es el tamaño. Así es. A un país pequeño que deba no se le hace caso, pero a un grande que deba. Claro. Deber mucho es una ventaja. Yo creo que en sentido general la supervisión bancaria, financiera, tiene que mejorar para lograr los mismos propósitos que aspira la... ¿Supervisión o canalización de los recursos? ¿De qué está hablando usted? No, yo creo que es supervisión, porque aquí hay una superintendencia de banco, que su rol es precisamente supervisar todas las disposiciones de la Junta Monetaria. Entonces creo que es básicamente supervisión. Su quinto y último punto de los 5 cambios estructurales en la proclama de Guillermo Carán es reformar la fiscalidad. Sí. Bueno, yo no fui tan pretencioso de que fuera una proclama. Y no te quiero decir el tiempo que me tomó resumir eso, porque evidentemente yo vivo estudiando. Sí. Pero todo esto, y por eso insisto en la palabra concatenado, todo esto se debe a que hay un Estado endémicamente deficitario. Ahora mismo, a pesar del enorme crecimiento de las recaudaciones del gobierno, por supuesto, con la reserva que te he dicho de que cuánto de ese crecimiento es por los adelantos que después van a cobrar las empresas financieras y mineras, pero como quiera, hubo un faltante presupuestario para cubrir las cargas fijas, para cubrir las amortizaciones, para cubrir los gastos corrientes, y el crecimiento de gastos corrientes con relación al presupuesto original, porque los presupuestos complementarios se han dedicado a retocar para legalizar los gastos efectivos. Entonces, realmente el concepto de la transferencia previamente apoyada por el Congreso no existe. Exacto, no, por lo menos no serían legales. Sino que se endosa a posteriori a través de los presupuestos complementarios. Entonces yo creo que hay que abordar la fiscalidad y no, que el gobierno ha amenazado 2, 3, 4 veces con implementarlo, y no le debe tener miedo, porque insisto, nosotros hicimos en el 92, en medio de una crisis política, una reforma fiscal
que no se sonó un tiro ni hubo un muerto. La del sabio griego Constantino Baisos. Bueno, se le atribuye a él, pero hubo muchos protagonistas. Ya. Hubimos. Pero a lo que voy es, en aquel tiempo, tú recuerdas que Bosch hablaba de que el gobierno del 90 era ilegal, que había que llevar el gobierno a la legalidad y que no lo reconocía. Pero ya eso era política. Bueno, pero precisamente en medio de una crispación política hicimos una reforma fiscal que no faltó nada. Entonces, yo creo que hay que disciplinar el gasto, mejorar la calidad del gasto y simplificar la tributación. Muchos dicen que es la reforma más completa que se ha hecho en los últimos años. Es así. Es así. Y que le dio recursos al Estado. Y le dio recursos al Estado porque se simplificaron muchos procedimientos que se han ido agravando con las 11 o 12, con la docena de reformas tributarias. La queja sigue de que hay problemas, la gente le es difícil pagar los impuestos. Así es. La burocracia justifica su poder. Así es, sí. No, y no hay manera, no. Bueno, yo creo que el gobierno debería llamarlo a usted para... déjame tranquilo. No, pero para profundizar más sobre todo esto y aprovecharlo, porque yo creo que esos son sanos consejos que usted le da a un gobierno en un espíritu de contribución a mejorar lo que hay. Bueno, evidentemente que esa es la idea, la inspiración y quiero, por supuesto, que me tiene nervioso las señales de terminación, concluir de que las ideas están expuestas precisamente para contribuir al éxito de una gestión que de alguna manera u otra contribuía a que se materializara el solo que este es un contracanto y no agua Whitman, ¿no? La proclama suya ante el popurrí del Palacio Nacional. Esto aparece como un contracanto. Usted conoce ese poema. Claro. Contracanto que lo escribió, por un lado lo escribió don Pedro y por otro lado está el de Ramón Francisco. Sí. De manera que yo espero que el gobierno reciba ese contracanto de la mejor manera posible. Yo creo que el presidente, incluso a contrapelo inicialmente de algunos de sus funcionarios, quiso es profeso tomar un camino optimista en medio de la incertidumbre. Lo que mucha gente se pregunta es si ya no llega el momento de decir las cosas con un poquito más de desnudez. A veces la inquietudes ciudadanas y las preocupaciones ciudadanas no se resuelven dando buenas noticias, sino encarando las malas noticias. Sí, así es. Usted sabe que me preocupa a mí, que yo veo que los gobiernos dominicanos todos hacen lo mismo. Construir grandes obras. No voy a decir, para que no incurramos otra vez en el error que incurrió mi generación frente a Balaguer, que no son necesarias esas obras. Son necesarias, pero en algún momento el Estado tiene que ocuparse del pequeño que lo que quiere es agua potable, que lo que necesita es que le asfalten su calle, que le hagan una cancha a los muchachos en el campo, que transfieran tecnología y dinero, porque si hay un problema serio y resoluto hasta el día de hoy de financiamiento, muy serio es la falta de transferencia de tecnología que hay en el campo. Hace tiempo que Agricultura abandonó esa tarea. Y de servicios para una agropecuaria más productiva. Exactamente. Bueno, ingeniero, gracias por dejarnos esta proclama, explicarla. Y yo creo que es un buen aporte que el gobierno bien podría aprovechar. Ya con el punto 1 sería un gran aporte, porque la verdad es que hace falta mirar hacia el campo. No sé si en el futuro tendremos que hacer los votantes como hicieron en el Perú, que eligieron a Pedro Castillo, lo sacaron del campo para que se ocupe de las cosas del campo y de su etnia, ¿no? Bueno, está difícil aquí por lo menos.
Muchas gracias por acompañarnos, ingeniero, y por darnos de sus saberes y de sus opiniones y por compartir estos 5 cambios estructurales para una mejor comprensión, no solo de lo que tenemos, sino de lo que todavía nos falta. A ustedes gracias por igual y nos vemos en el próximo programa.